plantear es que efectivamente ha cambiado, qué es lo nuevo en el derecho, qué es lo nuevo en la forma de hacer las normas, qué es lo nuevo en la forma de interpretarlas y en el modo de aplicarlas. Y sin duda alguna de cómo definimos el derecho, de cómo lo comprendemos, efectivamente esto se trasunta en cómo lo aplicamos e interpretamos. Yo quiero plantear esta conversación un poco en modo de algunas tesis que me parece que son imprescindibles a la hora de entender qué es lo que estamos teniendo como nuevos elementos en la Constitución vigente en el Ecuador y en el nuevo ordenamiento jurídico, o al menos en la nueva doctrina que está elaborándose y que también está discutiéndose en el Ecuador y en América Latina. La primera tesis es afirmar que el derecho, dicho así con mayúscula, ya no la ley solamente, el derecho solo existe como posibilidad en el Estado democrático de derecho. El Estado subordinado a la ley, que ciertamente es una conquista de la modernidad, no puede dudarse de ninguna manera que se mantiene como una tesis fundamental. Bien podríamos decir, y yo creo que es importante afirmarlo de manera categórica, que la lucha del derecho es, de todas maneras, en toda la modernidad, la lucha contra las inmunidades del poder, la lucha contra la arbitrariedad, el intento por imponer un orden de carácter democrático, no cualquier orden. Me parece que ese es un punto que, de alguna manera, fundamenta una nueva discusión del modo de hacer la ley y del modo de comprender qué es el Estado de Derecho, en donde, lo que parece importante decirlo, el Estado de Derecho solo se dice en clave democrática. El Estado de Derecho no es solamente el estado de subordinación a la norma, sino que el Estado de Derecho se pronuncia en una racionalidad jurídica. Dicho de otra manera, el lenguaje, el modo propio de comunicarnos de un Estado de Derecho es comunicarnos con normas, y es obedecer a normas, y es argumentar con normas. Y este es el modo y el medio por el cual estamos intentando, esta es la gran tarea del derecho, la gran ilusión del derecho, ponerle límites al poder, subordinar el poder a la ley, que es otra manera de decir ponerle racionalidad a la política, ponerle una racionalidad jurídica a la política para que la polis encuentre una razón colectiva, una razón común, una razón construida colectivamente. Por lo tanto, esta es la tesis 2 que yo quisiera sostener. El derecho solo existe como comprensión de la vida democrática. Y creo que esto es fundamental en la medida en que ciertamente no se trata solamente de tener una ley, no se trata solamente de obedecer unas normas, no se trata exclusivamente de someternos a un orden. Se trata de construir un orden y un orden que esté validado y legitimado democráticamente. Y esa legitimación democrática, que es un perpetuo hacer, supone también una comprensión diferente del derecho. Yo creo que aquí estamos frente a una discusión muy importante, trascendental en el orden también epistemológico de cuál es el objeto mismo del derecho. Unas discusiones que han girado en las teorías tradicionales del derecho, entender el derecho solamente como una técnica normativa, el suponer que el derecho es la identificación con las normas, y la tarea propia de los abogados, la tarea de los juristas, el hacer la exégesis de las normas, el proceso de interpretación de las normas para comprenderlas en su objetividad como texto. Ciertamente, esta visión del derecho elude, excluye, deja de lado una discusión que me parece que es mucho más importante de incorporarla a la discusión jurídica, que es cuáles son los intereses, cuáles son los valores, cuál es la axiología que está detrás de la discusión jurídica. El positivismo jurídico, tal vez, que es el mayor aporte que tiene el derecho en términos de intentar configurarse como una ciencia, nos ha dado también
el lado problemático del derecho, que es suponer que el derecho no discute la ideología, que los juristas no discutimos el poder, que el tema del poder no está implícito en la propia discusión del derecho. Y por lo tanto, de alguna manera, acercarnos a las normas con los distintos métodos interpretativos, una interpretación literal, una interpretación sistemática, una interpretación teleológica, finalista, cualquiera de estos modos, pero lo que el derecho nos está diciendo como tal, supuestamente de manera objetiva. Creo que uno de los elementos más importantes de la discusión, que no renuncia de ninguna manera a estos métodos interpretativos, es incorporar dentro de la reflexión jurídica y de la discusión del proceso de formación de las normas y del proceso de su aplicación, los principios sobre todo de la ponderación y de la discusión axiológica del derecho. El problema de la realización del derecho. Creo que este es uno de los temas más importantes y tal vez también de los más controversiales y tal vez de los menos comprendidos y desarrollados técnicamente de lo que significa este proceso, esta definición conceptual relativa a la posibilidad efectiva de que el proceso de interpretación del derecho es un proceso de aplicación cuya aplicación, más que realizar una norma, realiza un valor materialmente. Y la construcción material de los valores es ciertamente el reto que la Constitución nos está proponiendo. Esta construcción material, esta posibilidad que nos estamos planteando de cómo el derecho llega a ser el instrumento de realización de valores, es tal vez el tema más problemático, el más polémico, que también confronta y nos coloca un poco en la disyuntiva de saber si exactamente estamos de alguna manera ampliando este marco de reflexión que el positivismo nos ha dado, o estamos inventándonos de otro modo este regreso un poco premoderno a una visión un poco retórica de las normas y a esta posibilidad a veces un poco irracional de que con la ponderación jurídica, con el proceso de valoración de las normas, estamos abriéndonos unos cauces de discrecionalidad muy problemáticos. Creo que este es uno de los puntos de mayor importancia que efectivamente nos debemos plantear de manera muy consistente a la hora de discutir el proceso de formación, de interpretación y de aplicación de las normas. Sin duda alguna, nadie pone en discusión el hecho de que el proceso de formación de la norma, el proceso de su interpretación y el proceso de su aplicación tiene elementos de carácter subjetivo. No hay discusión, todos hemos aceptado que ciertamente la propia utilización del lenguaje natural que supone la elaboración de los textos normativos tiene lo que los teóricos reconocen, este poder semiótico que tienen los textos, o dicho de otra manera, esa capacidad polisémica que tienen las normas. Pero ¿cuál es el límite de la polisemia? ¿Hasta dónde es posible avanzar con las normas? ¿Cómo efectivamente estamos desarrollando un proceso de interpretación a la hora de formar normas, a la hora de realizar derechos, que es la tarea fundamental de los legisladores? ¿Hasta dónde estamos, desde luego, no solamente cumpliendo la ritualidad formal de seguir el procedimiento exigido por la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que las normas sean válidas formalmente, sino cuánto estamos haciendo para que estas normas sean efectivamente realizadoras del derecho, del principio consagrado en la Constitución? Y ese proceso de formación de las normas, que ciertamente nos coloca a todos en la discusión valorativa, en este amplio terreno de carácter axiológico obligatorio en donde está la discusión
de la formación instrumental de la norma. En este otro nivel, a la hora de interpretar y aplicar, cuánto efectivamente estamos haciendo concretamente de que esa interpretación esté respetando primero un cauce lexicográfico, es decir, un texto dice o puede decir solamente unas cosas y no cualquier cosa. Es decir, primero hay una interpretación lexicográfica que bien podríamos decir de conocimiento. Un texto nos dice unas cosas y solo unas cosas que son posibles en términos de conocimiento. Pero la otra parte, que es tal vez la más problemática, que es a la hora de argumentar jurídicamente, que es esta interpretación estipulativa, que quiere decir que estoy manejando textos, interpretando textos, ordenándolos, y en el mismo proceso de escogitamiento de las normas, en el proceso de escogitamiento de los hechos, sin duda alguna, el proceso tan mentado que todos hemos aprendido en la formación jurídica, de que el trabajo jurídico consiste sobre todo en la realización de un silogismo, en donde la premisa mayor es la norma, la premisa menor son los hechos, y la resolución y conclusión consiste precisamente en ese procedimiento de subsunción. Hemos visto que ciertamente ni en la interpretación lógica podemos eludir el hecho, o en esta aplicación del solo silogismo, podemos eludir el hecho de que hay en el ámbito del proceso de formación normativa y en el ámbito de la interpretación normativa, nos encontramos con un margen, con una zona de penumbra, por decirlo así, una situación en donde ciertamente al escoger las normas, al escoger los hechos a los cuales aplicamos estas normas, al darles relevancia a ciertos hechos, estamos enfrentándonos a un momento creador del derecho. Dicho de otra manera, creo que tenemos que reconocer, y ahora es un punto que está sentado dentro de la discusión, que el proceso de interpretación jurídica es también un proceso de creación jurídica, y que este procedimiento de creación jurídica, ahora más que en ningún otro tiempo, está sobre todo trasladado hacia los jueces. Pero sin duda alguna, tal vez este es el momento más peligroso, problemático y controversial del nuevo hacer jurídico. Digo peligroso, problemático y controversial porque ciertamente la parte más polémica que nos podría estar aconteciendo en este procedimiento, en estos procedimientos, es que a la hora de ponderar los derechos no estemos ciertamente manejando unas reglas de seguridad jurídica, de una lógica que pueda ser controlable. Lo peligroso de a veces un manejo también un poco libresco de la ponderación, termina siendo o haciendo que en el proceso de la ponderación pueda surgir o aparecer cualquier cosa. Y en donde, por lo tanto, el argumentar jurídico se convierte en un artificio para hacer que las cosas sean como quiero que sean. Y ese es un tema que ya no depende tanto del derecho, sino depende sobre todo del poder. Y yo creo que en este momento un poco de la discusión y de la tensión nos encontramos concretamente en el Ecuador, cuando estamos viviendo un poco en la cultura jurídica, este proceso de constitucionalización del derecho. Estamos constitucionalizando el derecho para hacer un derecho que realice valores consagrados en la Constitución, que los materialice efectivamente, o estamos haciendo de la constitucionalización del derecho a través de los procedimientos llamados, entre comillas, de ponderación, el modo como el derecho produce cualquier cosa. Y creo que, sin duda alguna, vivimos con demasiada constancia algunos acontecimientos
jurídico-políticos en donde nos queda la sensación, nos surge la duda de qué está ocurriendo